Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Por favor, muchachos, enciendan sus cámaras, ¿sí? Acoliten con eso, por favor. Enciendan, por favor, las cámaras. Mateo, Adrián, William, por favor, sus cámaras, chicos. Bueno, muchachos, a ver, vamos a... Quiero que alguien me ayude leyendo, por favor, las indicaciones. Yo creo que está bien activado. Esperen. Ya chicos, ahí aparece en el aula virtual, al lado de la pestaña de unidad 5 a la derecha, ahí está el control, muchachos. Por favor, necesito que alguien me ayude a leer las indicaciones. Gracias. Apuremos, chicos, apuremos. Yo leo, profe. Gracias, amigo. Ya, sí me escucha, profe. Sí, amigo, sí. Ya dice, el control de deberes es una herramienta que le permite al docente monitorear si los estudiantes realizan o no las tareas enviadas a casa. Este control de deberes tiene un valor de 0.5 en la nota bimestral. Esta actividad consta de dos ejercicios. Usted dispone de una actividad de 10 minutos para el desarrollo del cuestionario. Por favor, lea bien las preguntas y conteste todo lo solicitado. Gracias, amigo. Entonces, muchachos, ya saben, ¿no? Hagan individualmente, ¿sí? Van a ver todos cargadores, no sé, esfero, lápiz, todo lo que necesiten, muchachos, para poder realizar, ¿sí? No se olvidarán de contestar todo, jóvenes. Eso, y nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mateo, Juan y Brandon, necesito que prendan la cámara, por favor. Respecto de la evidencia, esta vez no tienen que subir ninguna evidencia, muchachos. Por ahora he omitido esa parte. En el examen vamos a volver a la modalidad normal, ¿sí? Ya saben, se van a tener un tiempo, suben su evidencia y demás. Ahorita no es necesario, chicos. ¿Sí? Solo me interesa que contesten el cuestionario. Eso, jóvenes. Entonces, concentrados, por favor, leerán bien, chicos, leerán bien. El cuestionario se habilita, me parece, en un minuto, ¿sí? Más bien ahí ustedes refresquen el navegador. Debería ya aparecerles el cuestionario, muchachos. Confirmen eso, por favor. Sí, sí, ya parece. Ya bacán, chicos. Entonces, ya mismo, sí, ya ahorita ya prácticamente, sí. Estos jóvenes tienen 10 minutos. Procedan, por favor.
Respecto de la asistencia, muchachos, solamente voy a contrastar con el informe de Zoom nomás. Como es una actividad rápida, voy a hacer eso. Voy a simplificar todo. Zoom me da quién asistía a clases y yo con eso verifico la asistencia. Profe, Cristian, en los compuestos de los que toca elegir el nombre, el que está ahí es el que dice COC, ¿ese es el oxígeno o es porque está, un, o sea, me parece un cero chiquito? O sea, los está como, elementos los elementos se identifican a través de sus símbolos, ¿sí? Tienen que saber cuál es el símbolo de cada elemento. pero es que está diferente a los otros oxígenos de los otros compuestos. ¿Cuál dices, Cristian? Dime. Ya perdí. Eh, o sea, está la C, está como un punto y el selenio. Espera, 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 espera. Espera, un ratito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ¿qué cosa? ¿En cuál? En los de emparejar según corresponde, o sea, Ah, hacerle un, está bien, eso está bien, eso está bien. o sea, es el oxígeno Perfecto. mismo, Eso está bien, tal y como está. Eso tiene ya, su resultado, ¿sí? Inge, Jennifer. en la pregunta uno tengo un compuesto que tiene un elemento como elemento el hierro, pero en los nombres no aparece. A ver cómo. ¿Cuál? ¿Cuál dices? ¿Cuál no aparece el nombre? Ponme en el chat. Ya. Ya. Ya vi, Jennifer. Déjame ver, por favor. Sí, todo está bien, Jennifer. Todo está bien, sí. Todo está bien, no hay ningún problema. ¿Sí me escuchaste? Jennifer, ¿sí me escuchaste? Sí, pero a mí no me aparece. Ya no te aparece. Tiene que hacer una lista ahí desplegada. Pues de esa lista hay que elegir uno nada más. ¿Sí? El correcto, obviamente. ¿Sí me entiende? No se te despliega la lista. ¿A eso te refieres? No, sí se me despliega la lista, pero no encuentro ningún nombre que tenga hierro. No, todo está bien. O sea, de ley uno de los de la lista sí es el verdadero.
Tienen 2 minutos, jóvenes. Contestarán todo, por favor. Bueno, chicos, ya creo que se acabó el tiempo, sí. Pero pues que hayan respondido todos, jóvenes. Vamos con los comentarios. A ver. Gaby Olmedo. Eh, ¿Tenías alguna pregunta? Estefanía Olmedo. Tenías levantada la mano, no sé si tienes alguna pregunta. Bueno, vamos ahí, a ver, vamos con la mujer mismo. A ver, Daniela Saraí Tapia, ¿qué tal fue? Buenas tardes, Inge. Hola. Bien, creo. ¿Estaba fácil o estaba difícil? Estaba fácil. Ya. Bueno, solo había que estudiar, muchachos. Porque ya, bueno, si siquiera clases, sí. Y también tener en consideración, pues, el documento que les había dicho, ¿sí? Si ya hacían eso, entonces pues, era regalado esto. Jordi Santillán. ¿Qué tal? Que no suena su micrófono, pero que dice que estuvo fácil. Bueno, bueno chicos, espero que en verdad hayan aprovechado, ¿sí? Como yo les dije, iba a poner algo simple, ¿ya? Espero que también hayan entregado el deber para que con eso, pues, no sé, de alguna u otra manera les ayude, muchachos, ¿sí? Para que vayan, pues, ya con bastante fortaleza a la próxima semana que tienen el examen del segundo bimestre, ¿sí? Esperemos que les vaya bien, ¿sí? Y que las notas incrementen sus valores, muchachos. Nos vemos en unos 5 minutos para seguir las clases, jóvenes, ¿ya? Estamos hablando. Inge, es que estoy en la oficina. No sé si me puedo retirar porque ya me toca irme a mi casa. Claro, si deseas, regreso a la casa, pero ya sabes, igual ahora está en el stream, O sea, sí, solo por media hora. O sea, solo hasta llegar a la casa.
Bueno, Gracias, Inge. Profe, el examen de la próxima semana van a ser las mismas 20 preguntas, o sea, que tuvimos en el primer examen. sí, sí, igualito. Cuatro preguntas, fueron 8 preguntas y 4 ejercicios. Ya. Y el tiempo es el mismo, una hora, o sea, 1 hora 30. 90 minutos, aunque se había hablado de que se les iba a dar 100 minutos, pero todavía no han dicho nada. Manténgase en que es 90 minutos. ¿Sí? Ya, pues. A ver, muchachos, regresemos, por favor. Regresemos, chicos, regresemos. Y confirmen si ya regresaron, por favor.
Finge. Bueno, jóvenes, vamos a avanzar, ¿sí? En verdad, de corazón espero que les haya ido bien, muchachos. Porque era algo extremadamente simple, ¿sí? Sí, incluso para evitar que pongan cualquier cosa de ahí, que un nombre equivocado y demás, solo había que seleccionar, ¿sí? Para evitarnos eso de que dicen que en vez de la I ponen la O, no sé qué dicen. Tiene sentido, ¿sí? Pero bueno, vamos ahí. El ejercicio 4, miren, dice, considera la siguiente reacción, ¿sí? Tenemos aquí, nos dice que tenemos 3 cobres más 8 ácidos nítricos, ¿sí? Eso produce, oye, estoy compartiendo mi pantallita. Ahí. 3 cobres más 8 ácidos nítricos, eso produce 3 nitratos cúpricos más 2 monóxidos de nitrógeno y más 4 agüitas. Ya nos dan la reacción igualada. ¿Sí? Nos dice que se están poniendo en contacto 100 gramos de cobre con 100 gramos de ácido nítrico. Hay que determinar cuál es la sustancia, cuál es el reactivo limitante, ¿sí? Cuál es el limitante y cuánto de esta sal se produce. Necesitamos la masa del nitrato cúprico, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía ayer, muchachos, si ustedes tienen datos de 2 reactivos, de ley tienen que calcular el limitante, ¿sí? Entonces, ahí sí importa cuál hago primero, ¿sí? Porque necesito de ley el limitante. No se olviden que el limitante es el que permite calcular las cantidades de producto que se han generado o las cantidades de reactivo que se han consumido. Entonces, eso tengo que hacer de ley, hacer el limitante primero. Para el limitante yo les había dicho que hay 2 métodos, ¿sí? El primero es el que teníamos ahí en la diapositiva, ¿sí? Que habíamos analizado. Y el segundo, en cambio, voy a hacer en este momento. ¿Cuál hacen? El que se les haga más fácil, chicos, ¿sí? Entonces vamos a poner el segundo método. Para eso tendríamos que igual pasar a moles, ¿sí? Entonces cogemos estos 100 gramos de cobre y pasamos a moles. El peso atómico del cobre está en 63.55 gramos de cobre. Eso es un átomo gramo de cobre. ¿Sí? Calculamos. ¿Sí? Calculamos el moles. 100 dividido para 63.55. ¿Ya? Esto nos da 1.57 átomos gramo de cobre. Y lo mismo hacemos con el ácido nítrico. 100 gramos de ácido nítrico. ¿Ya? Igual cambiamos a moles. Tendríamos el peso del ácido nítrico. 1 más 14 más 16 por 3, eso da 63 gramos de ácido nítrico. Eso nos da una mol de ácido nítrico. Igual dividimos 100 por 63 y nos da 1.59 moles de HNO3. ¿Ya? Está pasada a moles. Después, ¿qué se hace? ¿Sí? Simplemente se plantea la relación real y las relaciones estequiométricas. ¿Ya? Pues acá vamos a poner una relación real, ¿sí? Y acá vamos a poner una relación estequiométrica. La relación estequiométrica se obtiene desde la propia reacción, o sea, son los coeficientes con los que igualé, ¿sí? El 8 y el 3, refiriéndome a los reactivos, ¿sí? Ahora, eso se pone, digamos, en una razón, ¿sí? O sea, 1 sobre 8, una división. Arriba, yo les sugiero que pongan el de mayor valor, o sea, el 8, ¿sí? Pueden poner el 3 también, sí, pero yo recomiendo que pongan el 8 porque para ustedes es más fácil comparar cantidades grandes que cantidades pequeñas, ¿sí? Entonces aquí ponemos 8 moles de HNO3 y 3 átomos gramos de cobre, ¿sí? Esa sería mi relación estequiométrica, 8 a 3, ¿ya? Arriba, el más grande.
solamente por una facilidad. Y si no se puede poner cualquiera, ¿sí? Después, ¿qué hay que hacer? Dividirlo, ¿no? ¿Sí? O sea, dividen el 8 para 3, el 8 para 3, eso da 2,67. Entonces aquí hemos tenido 2,67 moles de HNO3 sobre un átomogramo de cobre, ¿sí? Y hacemos lo mismo para la relación real. La relación real es los datos que tenemos, o sea, lo que ya calculamos, ¿sí? Como aquí arriba está el ácido nítrico, va arriba el ácido nítrico. 1,59 moles de HNO3, ¿sí? Abajo, en cambio, irá el otro, 1,57 atomogramos de cobre, lo que teníamos aquí, ¿sí? Lo mismo, dividen y eso les va a quedar 1 mol de HNO3, ¿sí? Y un atomogramo de cobre. Después hay que definir lo mismo que habíamos definido para el primer método. O sea, qué es lo que tengo y qué es lo que necesito. ¿Sí? La relación estequiométrica les da lo que necesitan. Y la relación real les da lo que ustedes tienen. Eso es lo que yo tengo. Entonces ahí tienen que comparar. Con lo que pueden comparar. Miren, aquí hay uno de cobre y uno de cobre. Entonces eso no les interesa. Siempre abajo les va a quedar uno. ¿Ya? ¿Qué les interesa? Lo que está arriba. O sea, aquí vean, dicen, tienen una mol de ácido nítrico. Tienen unita, ¿no? Pero necesitan 2,67. ¿Sí? ¿Les falta o les sobra? Falta. Falta. Falta, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí es el reactivo limitante. ¿Sí? Porque me está faltando. ¿Ya? Cuando me sobra, entonces ese reactivo es del exceso. Por ende, ergo, el otro es el limitante, muchachos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, una vez que ya conozco el limitante, ahora sí puedo empezar a calcular lo que quiero, ¿sí? En este caso, de moradito. Empiezo con el dato del limitante. Ya tengo el limitante. Aquí está, ya pasado a moles. ¿Sí? Sería 1,59 moles de ácido nítrico, ¿ya? Necesito ahora la relación estequiométrica, ¿sí? Ácido nítrico contra las vamos a poner en moradito. Ácido nítrico contra el Ok. nitrato cúbico. O sea, 8 a 3. Elimina esas moles. Abajo, 8 moles de HNO3. Eso para 3 moles del nitrato cúbico. Como no quiero moles, si no quiero masa, entonces tengo que igual aplicar el peso molecular. Sí, calculen hasta eso el peso molecular de la sal esa, del nitrato cúbico. Calculen, chicos, calculen ese peso molecular. Pues. Miren, vamos a calcular el peso molecular de esto. Pues. Sí, calculen. Pues acá ponemos, ¿no es cierto? Ponemos una cajita, ¿sí? Y ponemos 1 mol de este nitrato cúbico. ¿Cuántos gramos tiene? El cobre ya saben que pesa 63,55. Más 2 por 14 más 6. ¿Cuánto les dio? Están muy lentos, muchachos. 187,55. ¿Sí? Gramos de CuNO3. Listo. Y ahí ya tienen la masa. Entonces multiplican todo. Sería por 3 por 1,59 y dividido por 8. O sea, nos va a quedar 111,83 gramos de CuNO3. Ya. ¿Estamos, jóvenes? Profe, pero, o sea, ¿por qué en la parte de arriba, cuando estábamos, o sea, sacando de los 100 gramos, no ocupamos, o sea, las 8 moles del ácido y los 3 átomos del cobre, en la parte de la que está de negro?
y en cambio abajo, cuando estamos ya sacando los pesos, sí estamos ocupando. A ver, ¿en qué parte? En esta parte. Ahí, sí, en esa parte ahí, ¿por qué ahí no ocupamos el 8 y el 3 en el momento de transformar? Porque lo único que estoy diciendo ahí es pasar a moles. Sí. O sea, pero solamente de un solo elemento, o sea, solamente de, por ejemplo, del peso de ese, solamente para una mol de cobre. Así, No, no, lo que estoy haciendo aquí es, mira, lo que estoy haciendo aquí es cambiar de estos gramos a moles. ¿Sí? Es como que no tuviera ninguna reacción. No estoy tomando en cuenta la reacción ahí. Solo estoy pasando de masa a moles. Porque te acuerdas que habíamos hablado de que esa era la recomendación, pasar de masa a moles. sí. Entonces no tiene nada que ver con la reacción química, solo estoy pasando a moles. Lo mismo pasa acá abajo. Tengo masa y pongo moles. ¿Sí? Entonces, en la parte de abajo Entonces ocupamos aquí porque no tengo que estamos ocupar usando, nada. ¿Sí? Mira, aquí abajo sí ocupo eso. ¿Por qué? Porque aquí me estoy tratando ya de relacionar esta sustancia con esta. O sea, ahí sí interviene la reacción. ¿Sí? ya, profe. Es por eso. Ahora, ¿por qué en la diapositiva no sacaba esto? Era, bueno, estaba intrínsecamente ahí impuesto, ¿sí? Pero no estaba calculado directamente. Es por la diferencia del método, ¿sí? Porque con el primer método calculan el uno respecto del otro y después comparan. Aquí lo único que hacen es comparar lo que ya tienen, ¿sí? No calculan el otro, ¿sí? Simplemente aquí se compara. Pero como les digo, ustedes pueden utilizar el método que más sencillo se les da, ¿sí? Hacer como estaba en la diapositiva ayer o hacer como yo hice en este momento, ¿sí? Eso ya es potestad de cada estudiante. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Yo ambos de revisar. Si están bien, poner bien, ¿sí? Ahora, yo voy a realizar de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer así, ¿ya? Sí, eso nada más. Sí, ahora, ¿por qué es lo que yo hago así? Es porque, verán, muchos procesos químicos suelen tener varios reactivos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que ayer decíamos, esta parte de aquí, si quieren, calculan, o si no, les toca repetir, 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 repetir. ¿Se acuerdan que repetimos como 3 veces? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, profe. Pues ya les dije, si quieren, pueden tener ese dato calculado o volverlo a repetir. Entonces, simplemente para yo evitar repetir tanto, yo ya tengo, con este método ya se tiene todo calculado. Entonces simplemente se puede escoger cualquier dato que quiera, ¿sí? Dependiendo si la reacción es fácil o la reacción es súper complicada, ¿sí? Eso ya este sirve para todo, ¿sí? El otro, en cambio, tendría que hacer una serie de cálculos o una serie de repeticiones, ¿sí? Hay veces que para reacciones simples, lo que conviene más es el anterior método. Y para reacciones complejas, lo que conviene más es este, ¿sí? Entonces va a depender mucho de cómo esté el ejercicio planteado, ¿sí? O cómo ustedes se acomoden a expresar sus datos, siempre y cuando lo hagan bien, ¿sí? Eso nada más. Entonces, hagan por lo que más fácil se les da, ¿sí? Nada más. Tengo una pregunta y en el paso en el que dice, hijo, el R estequiométrico, ¿Ya? ¿por qué se ponía la división? O sea, cuando se divide 8 sobre 3, ¿por qué se le pone arriba el 2,67? ¿Por qué solo se le pone? Porque eso da 8 sobre 3. Divide eso. Ajá, sí, sí, sí. Pero, o sea, es del HNO3 y un átomo de Cu, o sea, Pues si ¿cómo es tú esa haces relación? esto es 2,67. Y si tú haces Sí. esto, esto también es 2,67. Tiene que ser Y, equivalente. y, por ejemplo, lo que le ahorita puso HNO3. Eso se debe poner, si ya le pongo en el primero que estoy dividiendo 8 sobre 3, ya le pongo arriba el HNO3, ¿debo seguir manteniendo eso o eso se puede cambiar? No, es que tienes que mantener, porque si no, ¿cómo comparas? Sí, tú comparas, mira, lo que está aquí Sí. arriba con lo que está aquí arriba. No puedes comparar con lo que está abajo, porque significaría que estás comparando a la inversa, ¿sí? O sea, no puedes comparar un perrito con un gatito. Eso no, Ya, ya, sí, tiene sí. que estar arriba. Sí. Pues que les decía, no importa, no importa si ustedes ponen aquí arriba el cobre, no pasa nada. Lo que pues tienen que hacer es poner aquí mismo también el cobre encima, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo que pongan arriba el que tiene el que es más grande? Es por los datos, ¿sí? A veces para ustedes es más fácil comparar
lo que le sale aquí, 2,67, 4,5, 8,2, cantidades grandes, a veces con cantidades pequeñas. Ahí sí no, sí, no tengo idea de por qué, pero con cantidades pequeñas a veces no saben poder comparar, ¿sí? ¿Cuál es más grande que otro? No sé, la verdad no sé por qué pasa eso, sí, pero bueno, eso es de mi experiencia, yo he visto que se pierde. Entonces, mejor comparen cantidades grandes, ¿sí? O hagan lo que hicimos ayer, ¿sí? Calculen con el uno, calculen el otro, ¿sí? Y después vean, ¿sí? ¿Cuál es más grande, cuál es más pequeño, cuánto tienen, si es que les falta, si es que les sobra, etc. ¿Sí? También es válido, ¿sí? Ahí sí dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Y la idea es que lo hagan bien, eso, muchachos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, hay mucho de comparar estas relaciones, siempre vamos a ocupar la de mole sobre atomogramo, ¿no? Claro, o sea, todas son moles. Mira, estas son moles sobre atomogramo, moles sobre atomogramo, moles sobre atomogramo y moles sobre atomogramo. Todas son moles sobre atomogramo. Porque no, Entonces, puede ser que me dé moles sobre moles, porque tal vez tenga un compuesto, ¿sí? Y no un elemento, ¿sí? Aquí el atomogramo porque tengo cobre. Si aquí fuera, qué sé yo, óxido cuproso, aquí ya no fuera atomogramo, aquí fuera muerta. ¿Sí, Cris? sí, profe. Entonces también se podría hacer, o sea, cuando es compuesto mol sobre mol. Claro, mol sobre mol, o sea, dependiendo de qué es lo que tengan aquí, ¿ven? ¿Sí? Tienen un elemento, será sobre atomogramo. Si tienen un compuesto, será sobre mol. ¿Sí? Ya, profe, Aplicando pues, gracias. de manera correcta las unidades, como ya ustedes conocen cuándo es atomogramo y cuándo es mol. ¿Sí, chicos? Eso nada más. Ahora, ¿por qué es la facilidad aquí? Porque sí tienen que comparar uno. O sea, este ya está definido como que siempre les va a quedar uno ahí. ¿Sí? Entonces, eso no van a comparar, son iguales. Tienen que comparar el de este que está aquí, ¿sí? Contra el que está acá. Ahí, cuál es más grande, cuál es menor, y siempre aquí de necesito, tengo. Entonces ahí les permite comparar de una manera, no sé, como fuese tabla, no sé, yo estoy imaginando, ¿sí? En cambio, en el otro tendrían que, igual también comparar, pero desde otro punto de vista, desde otra arista, ¿sí? Ahí sí, sí, se les da más fácil. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Nadie tiene ninguna otra pregunta? Pregunten nomás si quieren preguntar, pregunten, chicos. Bueno, dice, en los altos hornos se produce hierro metálico a partir de la siguiente reacción. Vamos a ver, Fe2O3, ¿sí? Más carbón. Eso dice que produce hierro metálico más CO2. Nos dice calcular la masa de hierro que se obtendrá a partir de 300 kilos del óxido y 50 kilos de carbono. Aquí necesito la masa de hierro, ¿sí? Y también pregunta, ¿cuál es el reactivo en exceso y en qué cantidad? La pregunta del exceso, ¿sí? ¿No? ¿Cuál y cuánto? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Y cuánto? ¿Sí? La cantidad. ¿Cuánto? ¿Cuál y cuánto? ¿Sí? Ya, esta reacción está igualada. Igualen, por favor. Quedaría 2, 3, 4 y 3. Sí, yo también puse eso. Ya, 2, 3, 4 y 3. ¿Confirmen los demás? Sí, profe, yo también puse eso. 4, 3, 3. Sí, Sí, muchachos, está perfecto. ¿Ya? Entonces, bien, chicos, lo mismo, aquí tenemos dos datos de reactivo, ¿sí? Entonces, de ley, lo primerito es determinar el limitante. ¿Por qué se determina el limitante? Porque ahí sabemos con qué calcular. Si el limitante llega a ser el carbono, empiezo con el 50. Si el limitante llega a ser el óxido férrico, empiezo con el 300. Siempre hay que saber cuál es el limitante, porque con base en eso ustedes van a hacer sus cálculos. Siempre se calcula con el limitante.
Entonces, cuando no se sabe cuál es el limitante, lo que hay que hacer es primero es encontrar el límite. ¿Sí? Entonces aquí la entendemos. Bueno, voy igual a usar el método, ¿sí? Con el que yo me siento más cómodo. Verán, a los demás lo que les sugeriría es que si el otro método les parece más apropiado, hagan con este método, ¿sí? Y ahí comparamos los resultados, ¿ya? Eso. Y si no entienden, no sé, hagan con el que más entiendan, digo, chicos, ¿sí? Si no entienden ninguno de los dos métodos, por favor, ya saben, ¿no? Me avisan, ahí en las horas de consulta, pues podemos detenernos un poquito más para explicar, ¿no? Sí, pero tienen que poder determinar el limitante, eso es todo en este ejemplo. 300 kilogramos de óxido férrico, ¿sí? Este hay que pasar a moles, ¿sí? Entonces ponemos 1 kilogramo de óxido férrico, eso es 1000 gramos de óxido férrico, ¿ya? Ahora ocupamos el peso atómico, molecular, perdón. El peso del hierro es 55,85. Entonces aquí sería, bueno, una mol de óxido férrico. Calculen, jóvenes, ¿cuánto es el peso molecular del óxido férrico? ¿Cuánto, jóvenes? Uy, Dios mío, estos muchachos. 114,38. Está muy poquito. 159,68. Podría ser 159,5. ¿Sí? Te dije que está muy poquito porque solo el hierro, mira, son 2. Ahí nomás le pasa de 110. ¿Sí? Listo. Entonces, calculamos, ¿sí? Entonces, kilos con kilos, gramos con gramos, y cuando las gramos, sería de 300 por 1000, ¿ya? Dividido para 157,159,7. ¿Cuánto les queda? A mí me quedan 1878,53 moles de Fe2O3. Confirmen. Sí, Sí. Lo mismo vamos a hacer con el carbón, ¿sí? 1 kilogramo de carbono, 1000 gramos de carbono. 12 gramos de carbono, eso es un átomo gramo de carbono. Igual calculamos 50 por 1000 dividido por 12, y eso me da 4166,67 átomos gramos de cobre. Confirmen. Inge, Inge, en estos casos de cálculos, ¿con cuántos decimales es recomendable trabajar? Con 2 decimales, muchachos, ¿sí? Con 2 decimales les recomiendo trabajar aquí. Y aproxime, ¿ya? 2 decimales aproximados. Ahora sacamos nuestra relación real, ¿sí? Nuestra relación estiquiométrica. Entonces lo que les dije, la estiquiométrica por facilidad se pone el mayor arriba. Aquí tendríamos 3 átomos gramos de carbono sobre 2 moles de óxido férrico. O sea, tienen 1,5 átomos gramos de carbono sobre 1 mol de óxido férrico. Ahora, para la relación real tienen que hacer el cociente de los datos. Como arriba está el carbono, aquí ponemos 4166,67 átomos gramos de carbono, ¿sí? Y acá abajo tenemos 1878,53 moles de óxido férrico. Dividimos, ¿sí? Vamos a dividir para 4,7, dividido para 1878,53. Listo, eso da 2,22, 2,22 átomos gramos de carbono sobre 1 mol de óxido férrico. No se olviden que esto es lo que ustedes tienen y esto es lo que ustedes necesitan. Y comparen. A ver, tengo 2,20 y necesito 1,5. ¿Tienen de más o les falta? De más. De más. De más. Entonces, este de aquí es el exceso.
Por lo tanto, este sería nuestro reactivo limitante. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Sí. Pues con ese trabajan, sí, con el óxido férrico. Eso ya está calculado, ¿no? Aquí está. Trabajo con esto, ¿sí? Entonces empezamos diciendo, a ver, 1878,53. ¿Sí? Aquí sería moles, ¿sí? Del F2O3, ¿ya? Después, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar esas moles a lo que necesito. O sea, tengo esto, ¿sí? Y me quiere ir a hierro, 2 a 4. Entonces, hago pues en este caso 2 moles de óxido férrico produce 4 átomos de hierro. Y como quiero masa, entonces pongo 1 átomo de hierro. Eso es 55,85 gramos de hierro. Listo. ¿Cuánto nos da esto? Hola, muchachos. Da, da 209.831.80. Muy grandote. Sí, esa es una cantidad bien grandota. Ahora, no sé, ¿ustedes se imaginan cuántos son 209.000 gramos, más o menos? ¿Tienen alguna idea de cuánto será eso? ¿Sí o no? Unos 20 kilos tal vez, en kilogramos. Ya por eso, pero no estamos hablando en gramos. Por eso les digo, ¿se imaginan cuántos gramos será eso? Es muy complicado de imaginarse. Tendríamos que utilizar una unidad más apropiada, como es su compañero. Aquí igual, ¿sí? Uno cuando resuelve un ejercicio siempre tiene que expresar los datos que calcula en unidades apropiadas. ¿Cuáles son las unidades apropiadas? Las que corresponden a los datos. Por ejemplo, miren, aquí los datos tenemos en kilos y tenemos en kilos. Entonces, lo lógico es expresar nuestros resultados también en kilos. A menos que el ejercicio me diga otra cosa. O sea, por ejemplo, que me diga, calcule la cantidad de hierro en toneladas. Pues, ya me está especificando. Entonces, ahí tengo que hacerlo de ley en toneladas. Pero si no dice nada, yo tengo que expresar eso de manera apropiada. O sea, respecto de los datos. Si los datos están en kilos, calcularé en kilos. Entonces, acá calculamos a kilos. 1.000 gramos de óxido férrico. Eso tiene 1 kilogramo de óxido férrico. Ya. Ya les dé el tip, vean ahí para delante de subir universitario. ¿Sí? ¿Cuánto sale ahí entonces? 209.75 kilogramos. Punto 7, ¿cuánto? Punto 75. Ya, pues 5 kilogramos de óxido férrico. Bien, sí, ese dato ya es más como que uno dice, 209 kilogramos, más o menos ya sé cuánto. ¿Ya? Respectivo pues con los datos. ¿Sí? Y ya está, vean, ¿sí? Ya tenemos la primera parte, la masa del óxido férrico. Ahora, ¿qué nos falta calcular? El exceso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes tienen una reacción que posee dos reactivos, el exceso se refiere al reactivo en exceso, que en este caso solamente al carbono. Si tuviéramos más reactivos, entonces ahí tendríamos que calcular toditos los excesos, ¿sí? Y esos excesos sumar, tanto, ¿sí? Y el total sería el exceso. Cuando pide el exceso, simplemente se refiere a eso, al exceso total. Hay veces que los propios ejercicios mismos dicen, calcule el reactivo en exceso A, ¿sí? O calcule el reactivo B en exceso, o calcule el reactivo C en exceso. Él les dice, pero si no les dice nada, se debe entender que es todo, ¿sí? En este caso, ¿cuál es todo? El carbono. Porque el otro supuestamente se va a consumir por completo, ¿sí? Al menos eso es lo que conocemos hasta ahorita. Entonces, para el carbono, yo tendría que plantear la siguiente ecuación. La masa de carbono que reacciona más la masa de carbono que no reacciona, eso es igual a lo que tenía originalmente hablando, ¿sí? O
O sea, ¿qué es lo que yo tenía? Tenía esto, ¿no? Tenía estos 50 kilos, ¿sí? Esa es la masa que yo tenía de carbono al comienzo. Entonces, ese es mi dato. Ese dato tengo, ¿ya? ¿Cómo calculo la masa de... La masa es azul, ¿sí? La que ha reaccionado de carbono. Eso hago mediante el propio reactivo limitante. Entonces pongo 1878,53 moles de este 2 o 3. Me cambio ahora con azul. Este, ¿cierto? Contra este. 3 a 2. Cambio, ¿cierto? 2 moles del óxido férrico con 3 gramos de carbono. Tengo que pasar a masa. Miren, masa, masa, no moles, masa. Entonces aquí tendríamos un gramo de carbono, 12 gramos de carbono. Y como sabemos que debemos expresar en unidades apropiadas, 1000 gramos de carbono, 1 kilogramo de carbono. Listo. Calculamos ahora. Vamos. 33,81. Ya, tenemos aquí 33,81 gramos de carbono, ¿sí? Esos son los gramos que han reaccionado, eso sí, están calculados a través del militante, ¿sí? Entonces ponemos 33,81, ¿sí? Más la masa de carbono que no reacciona, ¿sí? Eso es igual a lo que tenía. ¿Cuánto tenía? Tenía 50. Entonces, masa de carbono que no reacciona será igual a 50 menos 33,81. Y aquí tenemos 16,19 gramos de carbono. Eso es lo que ha quedado, ¿sí? Esta masa de carbono que no reacciona se conoce también en los ejercicios como el exceso. Así se define, ¿sí? Lo que no reacciona es el exceso, por lo que sobra, ¿sí? O también pues decir lo que queda, ¿sí? También, esas son palabras clave, como quien dice. ¿Sí le cachan, jóvenes? Sí, profe. Ya, muchachos. Entonces, pilas ahí. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, sabemos que el carbono es el exceso por la relación que hicimos entre la real y la estequiométrica, ¿no? Ajá, mira, ahí tenemos el exceso y el limitante. Sí. Pero entonces ese dato que sacamos ahí comparando entre la real y la estequiométrica, ese no sería el valor final, ¿no? O sea, del exceso. Este de aquí. Sí, ese. O sea, tú dices que el exceso es 2,22 menos 1,5. Sí, profe, o sea, ese no sería, ¿no? O sea, no vale como comparar entre esos dos, ¿no? Mm, No, no se puede saber eso. Sí, podría ser. O sea, verá, el problema es que, como yo les digo, sí, ustedes no pueden balancear las moles, sí, y esto corresponde a moles, ¿sí o qué? Son moles de átomos. Entonces no pueden hacer la diferencia porque y que eso se conserve, porque las moles en general, como les dije, no tienen por qué conservarse. Que hay casos en que se conservan y que podría servir, sí, pero no es una regla general. Usualmente las moles no se conservan, entonces no podríamos afirmar esto. Sí, Sí, Profe, profe. porque lo que tenemos que tomar en cuenta es la masa, no se olvide, ¿sí? Miren, acá abajo estamos hablando de masa, chicos, no de moles. ¿Sí, Cristian? Sí, profe. profe, Chévere, estaba buena la pregunta. ¿Sí? profe, Bien. y si tuviéramos más de un exceso, o sea, otro elemento,
haríamos el mismo proceso de igualar a lo que teníamos antes y despejar, ¿verdad? O es otro camino. Claro, pues, o sea, si tuvieran otro reactivo, o sea, por ejemplo, digamos que un reactivo ISO, más de un reactivo A, ¿ya? Entonces aquí tendrían que sacar igual la masa de A que se ha reaccionado. Y después tendrían que sacar, bueno, ya tendrían este del carbono, ¿sí? Y ahí tendrían que tener la masa de A que no reacciona, ¿sí? Igual acá. De ahí suman, chicos. Quedaría acá más de 16,19. Eso sería lo que no reacciona. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí, hay veces que sí, hay más de un reactivo, ¿sí? Y el exceso se toma en cuenta todo. Cuando dice solo el exceso, se toma en cuenta todo. Hay veces que el ejercicio mismo dice el exceso de tal reactivo. Entonces ahí solo calculan el exceso de ese reactivo, ¿no? Pero si solo dice exceso, ahí se calcula todo lo que ha sobrado, ¿sí? Se saca la masa del que sobró por aquí, la masa del que sobró por acá, la masa del que sobró por acá arriba, se suman las tres masas y se obtiene. De todo esto me ha sobrado. Principio de conservación de la materia. ¿Sí, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y si el óxido de hierro hubiera tenido carbono, de ese también, o sea, le hubiéramos sacado los kilogramos de carbono también, ¿no? Y le hubiéramos sumado otro valor más. No, porque el óxido de hierro no tiene carbón, por eso se llama óxido de hierro. ¿Sí? Pero si hubiera, o sea, un tercer reactivo, digamos que la hubiera tenido carbono, de ese le sacamos también el valor del carbono y le sumamos, ¿no? Es que no puede haber tenido, porque si no, no fuera óxido de hierro. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Tendría que ser otro compuesto diferente, ¿ya? Y no estamos Ya. sacando el exceso de carbono como elemento, sino como reactivo. O sea, aquí podríamos haber tenido CO2, digo, ¿sí? Entonces lo que sacábamos era el exceso de CO2. Y no importa que quede carbono, porque ese carbono ya no es CO2. Sí, no sé si a eso te refieres. Sí, profe, eso mismo. ¿Sí? Entonces, no, o sea, no puedes sacar el exceso por elementos. En este caso lo hicimos porque un reactivo es del elemento, ¿sí? Solamente uno no, ¿ya? Ah, entonces si No el solamente reactivo uno, tuviera un elemento, compuesto, exceso de sacaríamos del compuesto, ¿no? claro, o sea, el exceso es de los reactivos. Cuando los reactivos son compuestos, obviamente, pues del compuesto. Y si son elementos, como en este caso, del elemento, ¿sí? Pero de Ya, profe. elementos aislados, ¿sí? Por ejemplo, si aquí tuvieras carbono en la fórmula, no sacas del carbono de aquí, ¿sí? Porque tú estás sacando del reactivo nada más, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Sí, chévere, chévere. No sé, chévere. Si ustedes tienen una pregunta y no sé, yo no le entendí la pregunta, avísenme nomás. No me entendiste la pregunta, entonces ahí pues vamos a decir que un poco, ¿sí? Pero tienen que avisar, muchachos. Eso, jóvenes, más adelante ya vamos a ver un montón de cosas más para que ustedes pues, puedan ir relacionando también, ¿sí? Pero lo principal ahorita es que entiendan esto, ¿ya? ¿Sí? Con eso pues lo habremos ganado bastante. Bueno, eso respecto pues de la clase 38, ¿sí? Ahora vamos de una vez a analizar la clase 39. Bueno, muchachos. A ver. Bueno, entonces ahora, bueno, vamos a hablar de la pureza de los reactivos, ¿sí? Pero pues antes vamos a darnos un pequeño recordatorio de qué era la estequiometría, ¿sí? Ustedes ya saben, ¿no? O sea, que la estequiometría simplemente pues, es una parte de la química que intenta determinar cómo cuantitativamente se relacionan las especies que están involucradas en un proceso químico, ¿sí? Y esas especies, ¿cierto? Esas relaciones generan diferentes tipos de coeficientes y diferentes tipos de relaciones, ¿sí? O sea, cocientes, factores de conversión, ¿sí? Pero todo cálculo estequiométrico debe estar sustentado en una reacción que expresa el principio de conservación de la materia, ¿sí? Porque tiene que conservarse, es una ley universal. Ya habíamos hablado de qué pasaba si nos saltábamos esos principios, ¿sí? Acá tenemos un átomo de carbono, este mismo átomo tiene que estar a la derecha, bonito, ¿sí? Aquí hay 4 de oxígeno, esos mismos 4 tienen que estar a la derecha, ¿sí? Puestos de forma diferente, pero al final ahí están los 4 oxígenos. Y los hidrógenos de la misma manera, ¿sí? Hidrógenos.
4 contra, ¿sí? No se olviden que el principio de conservación está dado por eso, por el conteo de los átomos o de la masa original respecto de la masa total, la masa de después de la reacción, que deben ser las mismas, ¿no? Miren, acá tenemos un ejemplo de eso. Aquí tenemos aquí la reacción entre el tetracloruro de silicio con hidrógeno gas. Entonces el silicio sólido más este ácido clorhídrico, ¿sí? Vean, aquí tenemos 1 mol, 2 moles. ¿Cuántos? 3 moles. Acá, 1 mol, 4 moles. ¿Cuántos? 5 moles. ¿Sí ven? Es lo que hablamos. Las moles no se conservan necesariamente. Sí, es lo que hablamos con el Cris. ¿Se acuerdan, Cris? Esto me preguntaste tú. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas que te dije que las moles no tienen por qué conservarse? Lo que estábamos restando los átomos gramos que me preguntaste. ¿Sí? No Sí, se profe. puede hacer por eso mismo, porque las moles no tienen por qué conservarse, ¿sí? Lo que se conserva es la masa, pues, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí tenemos ya 170 más 4, 174. Y 28 más 146, 144. ¿Sí? 174. La masa es la que se conserva, pues. Eso tienen que tenerlo pues, siempre presente, chicos. Entonces, pues, todo proceso químico debe expresar el principio de conservación de la materia. Si no se expresa ese principio en la reacción química, todos mis datos me van a salir mal, ¿sí? Todo va a salir de erróneo, ¿sí? Y como saben, me pueden meter en problemas, pues, ¿sí? Bueno, aquí en la clase no hay problema, porque si nos equivocamos no pasa nada, ¿sí? Pero ya en la vida real, eso sí tiene mucha repercusión, chicos. Y no solo en química, ¿no? El obviar fundamentos o principios universales repercute pues de una manera, a veces incluso hasta con vidas humanas en la vida real, muchachos, ¿sí? Entonces, eso también, sí, o sea, por ejemplo, los doctores tienen, o sea, si operan mal y se muere la persona, ¿sí? Es peligroso, o sea, por eso tienen que prepararse bastante bien para ejercer su profesión. Ustedes van a ser ingenieros, es igual, ¿sí? Por ejemplo, los muchachos, aquí va, ahí ven que aquí va a seguir computación o software. Ya, profe. Ya ven. Entonces, si ustedes van y cogen y programan mal, en el banco en el que trabajen, una transferencia, por ejemplo, y en vez de mandarle a fulanito A, le mandaron a fulanito B, ¿creen que se meterán en problemas o no? De ley. Entonces, de eso, saltarse principios de leyes universales, en el caso en ese caso de programación, estamos hablando de ya reglas de programación, ¿sí? Entonces, no es bueno generar mucho, ¿sí? Así como digo, los médicos se preparan bien para ejercer su cargo, igual ustedes como profesionales también tienen que prepararse muy bien para ejercer de manera responsable, ¿sí? Sus cargos, ¿sí? Y para eso están estudiando, para eso se están preparando. Entonces, bueno, eso con respecto al principio de conservación de la materia, también el universo de la materia, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la pureza y los reactivos, ¿sí? Usualmente, ¿sí? Por lo general, cuando uno trabaja con procesos químicos, los reactivos de los que dispone no son puros, ¿sí? O sea, me han dado el reactivo que yo pedí, más un polizón, ¿sí? Más un intruso por ahí, ¿ya? O sea, yo no trabajo con sustancias puras, estoy trabajando con mezclas, ¿sí? Entonces, para entender esto más, de una manera un poco más amigable, vamos a la pizarra. A ver, entonces, ¿se acuerdan de esto? ¿Cómo se llama esto, muchachos? Ahorita dieron un control de deberes, ¿cómo se llama eso? Uy, Dios mío. Sulfato de calcio. ¿Cómo? No puedo creer, o sea, que se jalaron el control de deberes. Sí, Carbonato de calcio. carbonato de calcio. Nombre formal. Nombre comercial. Cal viva, parece que era. Uy, caliza. Ya se olvidarían, mira. Se enviaron hace una hora nomás. Uy. Bueno, bueno, chicos, vamos ahí con esa memoria. ¿Sí? Tienen que comer sardinas. Eso les ayuda a la memoria.
Entonces, bien, chicos, una caliza. Verán, ¿por qué el nombre comercial es caliza? ¿Sí? Ahorita vamos a tratar de dar alguna explicación ahí. ¿Sí? ¿Por qué el nombre comercial del carbonato de calcio es caliza? ¿Sí? Verán, el carbonato de calcio es un compuesto que viene atrapado en una piedra, ¿sí? O sea, el carbonato de calcio está formando una mezcla, ¿sí? Con algunas otras cosas y el carbonato sumado con otras cosas, eso viene de la roca caliza, ¿sí? O sea, la roca caliza es una piedra, ¿sí? Es una piedra que esta piedra tiene carbonato de calcio y algo más, ¿sí? O sea, lo que se conoce como las impurezas. ¿Ya? Ahora, resulta que la roca caliza, ¿sí? O las minas de roca caliza suelen ser rentables o muy apetecidas cuando por encima, o cuando tienen con su composición carbonato de calcio por encima del 85%, ¿sí? Ahí suelen ser pues, buenas minas, ¿sí? Entonces, como el componente mayoritario de la roca caliza es el carbonato de calcio, por eso es que al propio carbonato le llaman así, caliza, ¿sí? Aunque no sea, aunque la caliza sea la mezcla, ¿sí? El carbonato es uno de los componentes, el de mayor presencia, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de la pureza, ¿sí? Cuando yo estoy refiriéndome a pureza, lo que yo estoy haciendo referencia es a un compuesto de interés en la mezcla, ¿sí? Por lo general suele ser el mayoritario, a veces no, pero usualmente suele ser el de mayor proporción. Entonces, cuando yo me refiero a la pureza, me estoy refiriendo a una cantidad de compuestos de interés para mí, ¿sí? En una mezcla, ya sea homogénea o sea heterogénea. Entonces yo digo, porcentaje de pureza. ¿De qué? De lo que me interesa, carbonato de calcio. Entonces, ¿cómo calculo? Calculo con la masa de interés para mí, en este caso el carbonato de calcio, masa de carbonato de calcio, dividido para la masa total, la masa de la mezcla, o sea, la masa de la caliza, ¿sí? Y eso por 100%, ¿ya? Asimismo, por ejemplo, puede haber compuestos de interés ahí, o sea, dependiendo, por ejemplo, podemos tener esto, vamos a tener, digamos, esta masa, ¿sí? Esta masa total. Por aquí, digamos, puede haber un compuesto A, ¿sí? Por acá, en cambio, puede haber un compuesto B, ¿sí? Y por acá, en cambio, puede haber un compuesto C, ¿sí? Entonces, yo tranquilamente podría plantear, ¿sí? Porcentaje de pureza de A es igual a ¿qué cosa? A la masa de A sobre la masa total por 100%. Si es que lo que me interesa es B, podría decir que el porcentaje de B es igual a la masa de B sobre la masa total y eso por 100%. Y si lo que me interesa en cambio es C, yo podría decir que el porcentaje de pureza de C en esa mezcla es la masa de C sobre la masa total por el 100%. O sea, la pureza no es otra cosa que un porcentaje en peso, porque relaciona masa arriba y masa abajo en el denominador. Entonces, la pureza es un porcentaje en peso. ¿De qué? De un componente que me interesa en una mezcla, ¿sí? Generalmente suele ser el componente mayoritario, generalmente, no siempre, ¿sí? Pero lo que sí es eso, es un compuesto de interés en una mezcla. ¿Sí le cachan? ¿Y cuál es la ganancia de que sea una pureza muy alta, o sea, que llegue al 100%? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí?
La pregunta es buena, ¿sí? Vamos igual a hablar. Bueno, sí les iba a conversar un poquito de esto, pero ahorita de que el compañero la duda, es mejor ahorita, ¿sí? Verán, chicos. Los reactivos, chicos, ya saben, ¿para qué son los reactivos? Son para formar productos, ¿sí? No se olviden, los reactivos que forman productos, ¿sí? ¿Eh? Entonces, los reactivos que intervienen en muchos procesos químicos tienen grados de pureza, ¿sí? Y eso depende de la, digamos, de dónde vamos a utilizar los productos, ¿sí? O a quién van dirigidos esos productos. Por ejemplo, existen reactivos de grados analíticos, ¿sí? De grados de pureza técnico, ¿sí? Y existen también, por ejemplo, reactivos de grado de pureza alimenticio, ¿sí? O reactivos de grado de pureza a veces quirúrgico, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar a su producto, se utiliza uno u otro reactivo, ¿sí? Y aquí viene lo de la pregunta del compañero. ¿Qué será más caro, un reactivo impuro o un reactivo puro? Puro. Será más caro un reactivo puro, obviamente, porque el reactivo puro, ¿qué está diciendo? Está diciendo que estas impurezas le está quitando, o sea, están generando un proceso para remover esas impurezas. Y como ese proceso, pues gasta energía, no se le pagan a la gente, se gastan equipos y demás, entonces por eso el reactivo se cotiza mejor en el mercado, ¿sí? O sea, reactivos más puros difieren en el costo, son más caros. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Utilizar un reactivo caro o un reactivo barato? La mayoría dirá un reactivo barato. Yo les diré, depende para el uso, ¿sí? Por ejemplo, para alimentos, ¿sí? Ustedes van a comerse los alimentos. Para los alimentos será de usar reactivos impuros o reactivos puros. Puros. Puros, profe. Reactivos puros, porque van a ingerir, ¿sí? Pues ahí no depende. O sea, el reactivo impuro es más barato, sí, pero no me sirve para mi servicio. Necesariamente necesito un reactivo de alta pureza. Lo mismo, por ejemplo, digamos que por mala suerte y por ahí alguien le sufrió un accidente de plan, ¿sí? Y se le quebró el hueso. Entonces, los clavos que le ponen para volver a soldar el hueso serán de un hierro encontrado en una chatarrería o serán de un acero inoxidable de alta pureza. Acero inoxidable. ¿No ven? ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con el servicio, joven, ¿sí? Pero la pureza nos ayuda a determinar eso. Si nos dice, a ver, ¿qué tan puro es mi reactivo? ¿Me sirve para mi proceso? Ah, bueno. Si no me sirve, pues, necesito saber para qué, ¿sí? Y dependiendo de eso, yo voy a hacer. Ahora, claro, pues el hecho de, digamos, obtener reactivos puros, o digamos, tener una fábrica, que sé yo, que proporcione reactivos de alta pureza, no necesariamente, digamos, es bueno o es malo, ¿sí? Depende de a su cliente, depende de a quién le enfoque, depende de qué es lo que vayan a hacer, muchachos, pero ya saben cómo poder cuantificar, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quién pregunta eso? Sí. Y hay algún, lo que sería el reactivo que es puro sin hacerle nada, o sea, sin un procedimiento, sin un proceso. ¿Hay alguno que es puro en la naturaleza? Es muy complicado eso, chicos, ¿sí? Los reactivos más puros que existen en la naturaleza son los reactivos, son los metales preciosos, ¿sí? Por ejemplo, el oro y la plata, porque una vez que se han procesado hasta obtenerlos con un grado de pureza alto, ya no se vuelven a oxidar, ¿sí? ¿Ya? Pero en general los reactivos suelen tener impurezas, ¿sí? Ese es el común denominador, chicos, que los reactivos, al menos en estado libre, suelen tener impurezas. Los reactivos que tienen muy pocas impurezas es debido al propio proceso químico, o sea, que el propio proceso químico físico que se le ha aplicado, se ha removido esto y por lo tanto son puros, pero eso ya es por acción del ser humano, ¿sí? Es muy difícil encontrar un reactivo puro en la naturaleza, ¿sí? Sí. Por ejemplo, es como que ustedes dijeran, pero Inge, el agua es pura. Yo digo, mentira, ¿sí? El agua tiene un montón de cosas, ¿sí? Tiene minerales y esos minerales se consideran impurezas en el agua. O por ejemplo, no sé, pues, por ejemplo, fue qué sé yo, en un río, estaba ahí, vino un oso de anteojos y se hizo popis en el río. Entonces ahí en el río ya hay bacterias, ¿sí? Que constituyen impurezas en el agua. ¿Sí ven, muchachos?
Sí. Ahora, verán, se suele decir que las impurezas no intervienen en la reacción. O sea, que primero lo que tenemos que hacer es, si me dan una masa, por ejemplo, de la mezcla, o sea, qué sé yo, aquí unos 10 gramos de caliza. Esos 10 gramos de caliza yo no puedo considerar como mi reactivo, ¿sí? Tendría que considerar según el porcentaje de pureza. O sea, ese dato de los 10 yo no puedo usar en un cálculo estequiométrico. Tendría que utilizar el dato de quién, de mi compuesto de interés, por ejemplo, de la caliza. Digamos que tiene 90% de pureza, entonces de esos 10 solo me sirven 9 gramos, ¿sí? O sea, yo tengo que calcular cuánto de reactivo me interesa, ¿sí? Primerito con la pureza, para de ahí sí realizar mi cálculo estequiométrico. Los cálculos estequiométricos no se realizan con datos de mezclas, jóvenes, ¿sí? Porque la mezcla no interviene en la reacción, sino solamente el reactivo. Como les digo, usualmente se dice eso, o sea, aquí en este ejemplo sería un gramo de pureza, de impureza, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, vean, usualmente se suele decir que las impurezas no intervienen en la reacción, y por eso hay que solo tomar en cuenta, pues, este reactivo puro, ¿sí? Los 9, ¿ya? Pero eso no es tan cierto, ¿sí? Las impurezas en general, o sea, ¿por qué es que uno necesita reactivos, digamos, puros, o lo más puros posibles? Porque en ocasiones las impurezas entorpecen los procesos químicos, ¿sí? Los hacen ineficientes, ya sea porque el reactivo no está en su total capacidad de ejercer ese liderazgo que les decía, o ya sea porque se generan compuestos que no quieren, ¿sí? Compuestos desagradables, compuestos que son perjudiciales, ¿sí? Esto, por ejemplo, es bastante claro en la contaminación, ¿sí? Miren, ¿se han escuchado? ¿Alguien tiene algún carro que opere a diésel? ¿A diésel? No, todos tienen carros de gasolina o no tienen carros. Pero bueno, por ejemplo, a los buses a eso se les carga diésel, ¿ya? O camiones se les carga diésel, ¿sí? Pero cuando uno va a la gasolinera, sí, ve que dice ahí diésel y abajito dice diésel premium. ¿Se han visto o no han visto? Sí, Sí. profe. Sí. ¿Qué es el diésel premium? Es el diésel con una pureza mayor, ¿sí? Por eso es más caro. Porque el diésel normal tiene mucho azufre como impureza. Entonces ese azufre genera óxidos de azufre en la combustión. Y posteriormente eso se va a la atmósfera, se combina con el vapor de agua y genera la lluvia ácida que es donde lo he hecho en el colegio, ¿sí? Entonces, vean, eso no es deseable, ¿sí? Los reactivos, las impurezas van entorpeciendo los procesos o van generando productos que no están esperados, que son indeseados, ¿sí? Que pueden contaminar, por ejemplo, el medio ambiente, ¿sí? Entonces, a veces por eso, pues como digo, se prefiere utilizar reactivos de alta pureza, dependiendo pues a lo que se vaya a hacer, ¿sí? Dependiendo pues al fin que tenga su reactivo, muchachos, ¿sí? Incluso eso van a aprender en las siguientes etapas de química. Hay reacciones que se promueven a través de catalizadores, ¿sí? Los catalizadores es como decir, a ver, no es lo mismo irse de Quito a Guayaquil en carro que irse de Quito a Guayaquil en avión, ¿sí? Irse en avión es más rápido. Entonces, por ejemplo, los catalizadores se ocupan para eso, para acelerar las reacciones, ¿sí? Pero si es que su reactivo tiene impurezas, le cogen y le envenenan al catalizador, ¿sí? O sea, le dañan al avión y puede pasar que su avión se vaya a pique, o sea, que su reacción se entorpezca. Entonces, a veces, como digo, dependiendo del proceso, las impurezas en realidad no son deseables, muchachos, ¿sí? Hay procesos en el que las impurezas en general pues, no tienen ninguna repercusión, por ejemplo, en la construcción, ¿sí? La caliza se ocupa para la construcción, para eso se ocupa el carbonato de calcio en mayor parte. Entonces ahí no va a probar que sean impurezas, porque todo va a quedar ahí enclaustrado en el concreto, ¿sí? Entonces no pasa nada, ¿sí? Todo depende de lo que yo vaya a hacer, jóvenes. Entonces la pureza alta o buena, o la pureza alta o baja, no es mala ni buena. Depende para qué voy a utilizar. ¿Sí, chicos? Sí. Listo, jóvenes. Bueno, entonces aquí creo que ya va a quedar clarísimo lo que está acá, ¿sí? He hablado un montón, ¿sí? Entonces, miren.
¿La pureza qué es? Sí, simplemente es un porcentaje en peso. ¿De qué? De la cantidad de sustancia pura, o sea, mi compuesto de interés, ¿no es cierto? ¿Contra qué? Contra la cantidad de la muestra, o sea, la masa de la mezcla, ¿sí? El total, ¿sí? Eso multiplicado por 100 me dará el porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, el grano mineral de cobre es 60 gramos y se posee una pureza del 80%. Esto significa que 48 gramos de la muestra corresponden a cobre puro, siendo el resto impurezas inertes. Cuando las impurezas son inertes, ahí no pasa nada, ¿sí? Las impurezas pueden quedarse nomás ahí, no participan en la reacción. Pero no siempre es así. Entonces, ese 48, ¿cómo se obtiene? Reemplazándolo. Este 80 viene aquí en pureza, ¿sí? Este 60 viene aquí en cantidad de muestra. Despejan esta ecuación y les da esto, los 48 gramos de cobre puro, ¿sí? Eso, jóvenes. Ya, así es simple. Vamos a analizar este ejercicio que está un poquito más detallado, sí, pero igual es sencillito, ¿sí? Dice, considerando la combustión completa de metano, determinar los gramos de agua que se pueden formar a partir de 200 gramos del gas con 80% de pureza. Usualmente, ¿sí? El término gas, ¿sí? O el término gas natural se refiere a una mezcla cuyo mayor componente es el metano, el CH4, ¿sí? Unos buenos yacimientos de gas natural suelen ser los que tienen aproximadamente al menos el 90% de metano, ¿sí? En esa mezcla, ¿ya? Y también es importante, pues, tener, ¿no es cierto? Porque, ¿quién va a participar en la combustión? ¿Toda la mezcla o solo el metano, jóvenes? El metano más. El metano, pues, es el que va a generar la energía que necesitan, ¿no es cierto? Como decir la gasolina, es el que genera el combustible, el metano pues genera toda esta energía, entonces será mejor tener pues yacimientos que tengan alta concentración de metano, ¿sí? Eso será pues, mucho mejor, ¿sí? Toda combustión ya saben que da CO2 más agua, ¿sí? Pero de estos 200 gramos del gas, ustedes no pueden ocupar los 200, ¿sí? Están limitados. ¿Qué van a ocupar? Menos, porque solamente el 80% de estos 200 es del compuesto de interés, o sea, del metano, ¿sí? Entonces ustedes tienen dos formas de realizar este ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? Son las formas clásicas. La primera es a través de un escalón unitario para considerar a la pureza como un factor de conversión. Y la segunda es aplicar la propia ecuación de la pureza, ¿sí? O sea, el porcentaje en peso, ¿ya? En el primer caso, miren, aquí tenemos los 200 gramos del CH4 impuro, ¿sí? ¿Por qué es impuro? Porque tiene metano y sus impurezas, ¿sí? Entonces, esto utilizamos como un factor de conversión, este 80, de 100 gramos de mezcla, ¿sí? O de CH4 impuro, aquí hay los 80 de CH4 puro, ¿sí? Bueno, eso es redundante, si es CH4 y es puro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto se simplifica, vean este, ¿sí? Se simplifica con el de acá, ¿sí? Y les queda el CH4. ¿Qué se hace después? Se pasa a moles, ¿sí? Peso molecular del metano con mol de metano. Luego se ocupa la relación estequiométrica en la ecuación Y igual a, ¿sí? Miren, 1 a 2. Relaciona metano con agua, porque se está preguntando cuánta agua, ¿sí? Entonces ponemos una mol de metano, 2 moles de agua. Pero como no quiere moles, si no quiere masa, entonces se usa nuevamente el peso molecular. Una mol de agua, 18 gramos de agua, ¿sí? Eso produce los 360 gramos. Eso, la primera vía. La segunda vía se refiere que hay que utilizar el propio concepto de porcentaje en peso de la pureza. Tenemos porcentaje de pureza, masa de muestra sobre sustancia pura por sí, ¿ya? Entonces, la pureza ya sabemos que era 80, la masa de la muestra es la masa de la mezcla, o sea, la del gas natural. ¿Cuánto? Los 200 que me habían dado. ¿Cuál es la sustancia pura? Lo que a mí me interesa, o sea, en este caso el metano, ¿sí? Entonces aquí, despejando, me queda 160 gramos de metano, ¿sí ven? De esos 200 que me dieron, no puedo disponer de todo eso. Solamente puedo disponer de 160 porque ese es mi reactivo, chicos. Pues lo mismo, ya tengo estos 160 de reactivo, ¿no? Lo mismo, paso a moles. Peso molecular, una mol, ¿sí?
Cambio con mi relación estequiométrica, metano a agua, ¿sí? 2 moles de metano, 1 mol de metano, perdón, 2 moles de agua. Y como me pide masa, 1 mol de agua, 18 gramos de agua, ¿sí? Y me da lo mismo, 360 gramos de agua, ¿sí? ¿Cómo hacen? Como se les haga más fácil, ¿sí? Lo que ustedes entiendan mejor, lo que sea más amigable para ustedes. ¿Se entendieron, muchachos? Inge, por favor, ¿puedes repetir eso de lo que estaba ahí, el coeficiente estequiométrico? O Este es sea, el saco de la reacción, mira, Ramiro. Mira, a ver, aquí ve, 1 de metano, 2 de agüita, ¿sí? sí, profe. Sí, entonces aquí pongo esto, 1 de metano, 2 de agüita, ¿sí? Y como no quiero moles, cambio a masa con el peso molecular, 1 mol de agua, 18 gramos de metano, y ya, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, bueno, vamos a hacer el ejercicio de la guía, ¿ya? Sí, vamos a quedar cansados. Entonces verán, no se olvidarán, ¿no? La pureza es de los reactivos, su porcentaje en peso, ¿de qué? De lo que a mí me interesa, en una mezcla, ¿sí? Bueno, vamos aquí, dice, ven en el 1, dice, considera la combustión completa de metano determinados gramos de agua que se producen a partir de 200 gramos de gas con 80% de pureza, es lo que estaba en la diapositiva, ¿sí? En el segundo dice, en la descomposición térmica de clorato de potasio, ¿ya? De potasio, se producen cloruro de potasio y oxígeno. Dice, si una muestra de 85 gramos, o sea que hay una muestra de 85 gramos, produce 20 litros de oxígeno medidos a condiciones normales. Calcular, dice, ¿sí? Determinar la pureza de la muestra. O sea, lo que aquí queremos es el porcentaje de pureza de quién? Del KClO3. ¿En dónde? En esta mezcla. En esta mezcla, en esa muestra, chicos. Lo dicho, cuando tienen un dato del producto no se hace nada de los limitantes. Se calcula de una sola con el producto. ¿Sí? Aparte que hay un reactivo, entonces no pasa nada. ¿Sí? Pero siempre, si les dan un dato del producto, de una se van con ese dato del producto. Entonces empiezan, ¿no? Y dicen, a ver, 20 litros de oxígeno. Se aprovechan de que estén en condiciones normales y le cambian a qué? A moles. Sería una mol de oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué necesito? Antes de meterlas de caminar, teníamos que haber igualado la reacción. ¿Ya? Igualen esa reacción, por favor. A ver. 2, 2, 2, 2, 3. Dos potasios, dos cloros, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ahora vean, ¿qué necesitamos? La relación estequiométrica. ¿De cuál? De. ¿Sí? Estamos de esto. Vamos con azulito. Chun, 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 chun. 3 a 2. Sería 3 moles de oxígeno, tiene 2 moles, o han sido producidos mediante 2 moles de clorato de potasio. Eliminamos. No quieren las moles, ustedes quieren la masa. Entonces cambio, ¿sí? Nos ponemos 1 mol de clorato de potasio, eso el peso molecular. El potasio es 39,1 más 35,5 del cloro más 16 por 3 del oxígeno. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, muchachos? 122,6 gramos de calcio. 122,50. Después de eso, introducen en su calculador. En el 20 por 2 por 122,6 dividido por 3 por 22,4. ¿Ya? Y eso nos da 72,97, 98 gramos de clorato de potasio. ¿Sí? Ya tienen la masa.
Pero ¿cuál es esa masa? Esa es la masa de interés, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo calculo la pureza? Sería porcentaje de pureza del KClO3 es igual a la masa de interés, que es del 72,98 gramos, sobre la masa total, la de la mezcla, la de la muestra, que es el 85, y eso por 100. Entonces, ¿cuánto nos da el porcentaje de pureza, chicos? 85,85 me da a mí. Confirmen. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? ¿Sí le cachan? Sí. Listo, muchachos. Finalmente vamos a hacer el último ejercicio, ¿ya? Ya para irnos a las... Bueno, para irnos a... ¿Qué se digo? A las casas. Ya estamos en las casas. A ver, dice, una muestra de mineral de pirolucita contiene una pureza de 72,6% de MnO2. Si la muestra se pone en contacto con ácido clorhídrico en exceso y se obtiene 100 gramos de cloro, ¿cuántos gramos de mineral se requiere? Primerito, hermano, ahí me está dando la reacción. La reacción sería esta, ¿sí? Sería MnO2, ¿sí? Más del ácido clorhídrico, ¿sí? Esto produce cloro, debe también producir NCl2 y también agüita, ¿sí? ¿Ya? Esa sería la reacción completa. No está ahí, muchachos. ¿Sí? Ya les di. Ya les voy a dar. Ya, entonces, igualen, por favor, hasta yo poner los demás datos, chicos. Ya, ahí también ya 100 gramos de cloro. Hay que obtener cuántos gramos de minerales. La masa de la pirolucita, ¿sí? Que tiene ese 72,6% de pureza de MnO2. ¿Cuánto les dio la igualación, muchachos? Dio 1, 1, 4, 1, 1 y 2. Sí, 1, 4, 1, 1 y 2. Sí. Miren, chicos, es lo mismo, ¿no? Datos del producto, empiezo con eso. Entonces empiezo 100 gramos de cloro. Cambio con el peso molecular. Sería 71 gramos de cloro. Eso es una mol de cloro. Después, ¿qué necesito hacer? Cambiar, ¿no es cierto? De cloro a MnO2. Entonces tenemos una mol de cloro 2. Eso sería una mol de MnO2. ¿Sí? Después me cambio a el peso, porque necesito masa, ¿no? Entonces tendré aquí una mol de MnO2 y necesito su peso molecular. Para el manganeso ocupen 55, ¿sí? 55, entonces sería 55 más de 6 por 2, eso da 87. 87 gramos de MnO2, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Grabamos la cálculo y ponemos 100 por 87 dividido para 71, ¿ya? Eso miren, da 122,53 gramos del MnO2, ¿ya? Pero eso no está pidiendo, lo que está pidiendo es que calculemos esta pirolucita, ¿sí? Entonces, empezamos, decimos, a ver, ¿qué decíamos? El porcentaje en peso, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? 72,6%. Ese es igual a la masa de interés, el 122,53 gramos sobre la masa de pirolucita que yo no sé, ¿ya? Y eso por 100%. De aquí despejo y cuánto me queda la masa de pirolucita. Sería
122.53% dividido para 72.6. Tengo 168.77 gramos. Confirmen. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Ese sería un primer método. ¿Ya? Ahora, el segundo método, como hablaba en el ejercicio, es expresar ese porcentaje en peso como un factor de conversión, ¿no? O sea, muchachos, ¿qué significa esto? Esto significa, ¿sí?, que existen 72,6 gramos de MnO2 en 100 gramos de la mezcla, o sea, de la pirolucita. ¿Sí? Esto se puede expresar como este factor de conversión, ¿sí? Y eso se puede usar para calcular. O sea, pueden poner lo mismo, si se ponen aquí. Este sería otro método, ¿sí? 100 gramos de Cl2, ¿ya? Aquí ponemos lo mismo, 71 gramos de Cl2, una mol de Cl2. Cambiamos con la relación estequiométrica. Una mol de cloro produce una mol de MnO2, ¿sí? Lo mismo, cambiamos la masa. Una mol de MnO2 tenía 87 gramos de MnO2, ¿sí? Y aquí, al usar ese factor de conversión, me tiene que dar igual. Miren, aquí quiero simplificar, ya, simplifico. ¿Qué me falta? Me falta esto. Entonces, aquí, ese iría abajo, o sea, 72,6 gramos de MnO2, simplifico, eso tiene 100 gramos de la pirolucita, ¿ya? Y debería darme lo mismo, 168,77 gramos de pirolucita. ¿Ya? Comprueben, por favor. Sí, profe. Comprueben, muchachos. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ya. Y eso, muchachos. Entonces, como les decía, ¿no? O sea, ustedes pueden, no sé, pues, coger lo que está abajo o lo que está arriba, ¿sí? Como quieran, pero la idea es que lo hagan bien, ¿sí? Que entiendan, pues, el mecanismo, ¿sí? Y que puedan eh, tomar una decisión acertada, pues, cuando hacen los ejercicios, chicos, ¿sí? Ya sea como estaba arriba al comienzo o ya sea como está abajo, ¿sí? Da igual, da lo mismo, los mismos resultados, ¿sí? El método nomás de que digiere, o sea, difiere pues en detalles, ¿sí? Al final ambos le llevan al mismo camino. ¿Cuál usan? Que se les da más fácil. ¿Sí, muchachos? sí. Bueno, chicos, vamos a dejar ahí, 5 que acabamos también, y nos vemos el día viernes. Chao, muchachos. Profe, una pregunta. Dímelo, amigo. ¿Cuándo salen las notas del control de hoy día? Ahorita les voy a activar, ahorita. Sí, Ya, hija. Gracias. ya, muchachos, estamos hablando. Profe, Chao, hasta luego. chao, chicos.